4 principios fundamentales para conseguir ser una iglesia saludable. ¿Cuántos quieren ser una iglesia saludable? Formar parte de una iglesia saludable y funcionar, que funciona. Mira, el hermano dijo, vamos a funcionar. Bueno, mira, mi hermano, en fe, estamos funcionando. Estamos funcionando. Aleluya. Mire qué versículo más hermoso. Hechos capítulo 9, versículo 31. Es como un reporte de lo que estaba sucediendo en las iglesias en ese momento. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez. Entonces, hay siempre un entonces. Un día donde recibimos una revelación y vemos la condición y vemos la posición. Y la iglesia dice, entonces las iglesias tenían paz. Ahora mire mi hermano una cosita. Porque muchas veces leemos y no entendemos bien lo que leemos. ¿A qué tipo de paz se está refiriendo Lucas cuando escribe este versículo? El doctor Lucas. Porque la iglesia estaba en pura persecución. Si usted lee todo el contexto, la iglesia externamente, cuando digo externa, quiero decir los poderes externos. No estoy hablando de la iglesia interiormente. Esa paz que está hablando, que para mí es la más importante, por la cual usted y yo tenemos que ser responsables para luchar y conseguirla, es la paz interna en el cuerpo de Cristo. Había paz en el cuerpo de Cristo, en todas las congregaciones. Testimonio de que había paz, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estaba en el corazón de la iglesia, de las iglesias, de las congregaciones. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas. La iglesia siempre se edifica desde adentro hacia afuera. Y la paz que la iglesia necesita es la paz interior en el corazón de cada miembro. Estamos en paz con Dios. Estamos en paz con los hombres. No estamos en guerra. La guerra sabemos contra quién es. Y no estamos para enfrentar carne contra carne. La guerra es contra los espíritus inmundos de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y ahí nunca habrá paz hasta que venga el día grande del Señor. Entonces necesitamos entender y contextualizar bien la palabra. ¿A qué tipo de paz se refiere? Como también ahora vamos a Santiago,
en el capítulo 4, tenemos que entender este tipo de guerra que está mencionando Santiago, de dónde proviene. Dice en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por una parte, el apóstol, iba a decir el apóstol Pablo, pero no es Pablo, es Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, nos hace un reporte en los momentos, ¿cómo diríamos?, más críticos de la iglesia, cuando la iglesia está creciendo, cuando la iglesia se está levantando, cuando tiene la mayor oposición. Ahí Lucas dice que había paz en todas las congregaciones. Pasa un tiempo importante y Lucas habla de guerras. Primero, entendemos que la paz a que se refiere Lucas es la paz interna en el corazón de la iglesia. Y ahora nos habla de una guerra que también está en el corazón de la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se perturbó la paz. La paz desapareció. Y está hablando de la raíz del problema. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí podemos ver dos condiciones. Una condición de paz en medio de la tormenta, en medio de la opresión, en medio de la persecución. Se puede declarar paz y se declara paz. Ahora, habiendo pasado más tiempo, con mayor experiencia, con mayor conocimiento, con supuestamente mayor crecimiento, ahora el apóstol Santiago tiene que hablar de una guerra que está en el corazón de la iglesia por las pasiones que se levantan en los miembros de la iglesia. Pasiones incontrolables, carnales, de sus miembros carnales, que llevan a pleitos, que llevan a disensiones, a confrontaciones. Entonces ahí vemos el contraste de dos situaciones. De hecho, el mismo diablo, al principio del crecimiento de la iglesia, intentó poner disensión, pleito dentro del corazón de la iglesia. Porque si lo consigue, ya no hay paz. Y si no hay paz en el corazón de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el enemigo tiene toda la ventaja para influir en nosotros. Porque cuando no estamos atendiendo a Dios y atendemos las pasiones de nuestra carne, ahí le estamos dando derecho legal al enemigo para que venga a estar removiendo una guerra entre nosotros. Entonces la iglesia pierde su efectividad, la iglesia entra en un estado lamentable, la iglesia no está en condiciones, no podemos dar lo que no tenemos.
No podemos transmitir paz al mundo que está en violencia, en guerra, porque no tenemos paz. No podemos transmitir amor porque la situación de guerra entre nosotros no manifiesta el fruto. Y lo que no tenemos no lo podemos dar. Y yo quiero que en esta mañana veamos la importancia de que la iglesia del Señor, la amada, el cuerpo de Cristo, esté en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Para ser una iglesia saludable, para ser una iglesia funcional, cuando somos una iglesia saludable es que estamos sanos, no hay envidias, no hay celos, no hay contiendas, no hay pleitos. Una iglesia saludable está libre de todo esto y se convierte en una iglesia funcional. Funciona. Y todo lo que la iglesia hace tiene buenos resultados, porque lo está llevando a cabo en una esencia genuina y verdadera. Dios llenándonos de su gracia y nosotros compartiendo la gracia. De gracia recibimos, damos de gracia. No hay nada que impida que la gracia de Dios se mueva en nosotros, porque no estamos en guerra, porque no estamos en pleito, porque no estamos confrontados, porque no estamos con envidia, con celos. ¿Me están entendiendo, hermano? Este mensaje es importante que lo recibamos. Hay 4 principios fundamentales que usted y yo tenemos que ser responsables de aplicarlo en nuestra propia vida, para que la iglesia del Señor sea una iglesia saludable. Que yo no sea un virus en la iglesia, que yo no contamine, que yo no dañe, que yo no enferme el cuerpo de Cristo, que yo no provoque pleito, que yo no provoque disensión, que yo no provoque guerra. Eso es lo importante entender, porque yo no puedo hacer que usted en su libre albedrío haga lo que le dé la gana, pero yo sí puedo hacerlo conmigo mismo. Si yo quiero que la iglesia del Señor sea una iglesia saludable, yo tengo que ser una persona saludable. Tengo, como miembro del cuerpo de Cristo, tengo que ser saludable. No tengo que estar viciado, no tengo que estar contaminado, no tengo que estar dañado, no tengo que estar enfermo. Porque si no, eso es lo que voy a transmitir. Y el miembro que esté a mi lado se va a infestar. Y va a terminar como yo, o peor. Entonces, el primer principio para conseguir ser una iglesia saludable y funcional es que el poder del amor de Dios sea una realidad en mi vida. El poder del amor, número 1. El poder del amor de Dios sea una realidad en mi vida. Preste atención, mi hermano. El apóstol Juan tiene unas reflexiones muy profundas en cuanto al amor de Dios en nuestras vidas. Y él llega a conclusiones que están escritas ahí en la palabra. Él dice que si decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, somos mentirosos. ¿Por qué somos mentirosos? Porque la realidad es que no amamos a Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios al que no vemos y aborrecemos al hermano que tenemos la oportunidad de tenerlo ahí, codo con codo? Tenemos que procurar que
el poder del amor de Dios sea una realidad en mí. Allá usted, allá el hermano, todos recibimos el mismo alimento. La responsabilidad tiene que ser personal. Pero si realmente usted ama a la iglesia de Dios y quiere lo mejor para la iglesia de Dios, que usted quiere, él anhela que sea una iglesia sana, una iglesia donde todos podamos disfrutar del poder de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios. Usted tiene que ser responsable. La palabra de Dios dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que todos tenemos una actividad propia y que todos estamos unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo he llegado a la conclusión de pensar, ¿se ayudan o se estorban? La unión coyuntural, si es sana, se ayuda. Pero esa misma unión coyuntural, si no es sana, mi enfermedad te pasa a ti. ¿Lo ves? Si soy celoso, yo te contaminaré con los celos. Si soy envidioso, yo te contaminaré con la envidia. Si soy sabio en mi propia opinión, yo te voy a contaminar. Si no me sujeto, si soy rebelde, te voy a contaminar. No te voy a dar nada saludable. Y lo peor del tema, hermano, porque todo esto tiene una trascendencia a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar y a nivel de iglesia. Todo lo bueno o lo malo que nos podemos transmitir tiene una trascendencia y tiene unas consecuencias. Si es bueno, la consecuencia será exquisita, buena. Si yo te transmito a ti ánimo, visión, disposición, entrega, consagración, comunión, si yo te transmito eso, entonces será una edificación. Y eran edificadas y se acrecentaban en el poder del Espíritu. Algo tremendo. Pero sin embargo, el contraste, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Salimos de la satisfacción de entender que todas las iglesias tenían paz, a confrontar la triste realidad de la guerra. Y eso es lo que usted y yo podemos evitar y debemos evitar por amor a Dios. Si usted realmente dice que ama a Dios, lo primero que tiene que llegar es a dar un testimonio real de que el amor de Dios está en su corazón. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. El que ama no daña, no contamina, no infecta, no. Por eso, hermanos, tendríamos que hacer continuas revisiones. Es tan fácil hablar, es tan fácil llenarnos la boca de cualquier cosa. Mira, nos podemos llenar la boca de mentiras piadosas. Porque si usted dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿dónde está el fruto? Si estás aborreciendo a tu hermano, si estás dañando a tu hermano,
¿Dónde está el fruto de ese amor que tú dices que tienes? No seamos hipócritas. Estamos en tiempos realmente importantes. El crecimiento sano de la iglesia es la mejor bendición para cualquier hombre y cualquier mujer. Pertenecer a la congregación de los santos, tener la bendición de Dios, tener el respaldo de Dios, tener la promesa de provisión de Dios. Y cuidado de Dios es lo más importante y lo más glorioso, porque sin Él nada somos en el mundo y sin Él nada podemos hacer. Usted y yo necesitamos urgentemente estar dentro del núcleo sano, poderoso, del poder del amor de Dios. Ese amor que todo lo sufre, ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, ese amor que se mantiene ahí sin doblez, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no se irrita con la injusticia, sino que se goza con la verdad. Ese amor tiene que estar ahí bien implantado, porque es la garantía de que usted sea el hombre más dichoso y más precioso del mundo, y la mujer más dichosa y preciosa, cuando la esencia del amor de Dios sea una realidad implantada en su corazón. El testimonio diario es un testimonio de vida, de salud. Algo hermoso está ahí. Hay unas consecuencias y unas realidades. Jesús dijo: el que me ama, el que realmente me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Hermano, escuche, no está diciendo que va a leer la palabra. No está diciendo que va a estudiar la palabra. No está diciendo que se va a memorizar un montón de versículos de memoria. Está diciendo que su palabra la va a guardar, la va a respetar, la va a cumplir, la va a hacer. El que me ama, mi palabra va a cumplir, va a hacer. Va a caminar conforme mi palabra. Y dice también: y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Habrá algo más hermoso? La gente verá que usted es morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente lo va a ver, que usted es morada. El que me ama, el que me ama. Dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios echa fuera el temor. Necesitamos realmente vivir bajo el poder real del amor de Dios. A veces le estamos quitando importancia a esta realidad. El amor de Dios es una actitud en el corazón, con una manifestación continua. El amor de Dios no deja a nadie impasivo. El amor de Dios no deja a nadie indiferente. El amor de Dios no deja a nadie estancado, a nadie chafado. El amor de Dios levanta. Porque el amor de Dios es un poder activo que nos lleva a soportarlo todo y a estar erguidos y firmes frente a todo. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Y ese amor en nosotros nos lleva a darnos una porción hermosa de la paz de Dios. Y en todas las iglesias había paz,
Porque el amor de Dios era una realidad en el corazón de los miembros de la iglesia. Número 2, el poder de la justicia de Dios en nosotros. Hay algo que necesitamos urgentemente practicar. Si examinamos con detenimiento, y eso el Señor me llevó a meditarlo y a pensarlo, y personalmente lo hice. Todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, nos movemos bajo nuestra propia justicia. Opinamos de las cosas bajo nuestra propia justicia. Valoramos las cosas bajo nuestra propia justicia. Y es la justicia personal. Le voy a decir más. Mi justicia no tiene nada que ver con su justicia, ni con la justicia de su hermano. El hombre, en su libre albedrío, tiene la facultad de aplicar para sí lo que él quiere. Como usted no piensa lo mismo que yo, su justicia no puede ser la misma que la mía. Ni como yo pienso lo mismo que usted, mi justicia no puede ser la misma que la suya. Siempre habrá matices. Y usted se imagina el lío que es que en una iglesia, que somos 700, 800, los que seamos, que nos movamos bajo nuestra propia justicia, todos. A mí, pastor, no me digas nada, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito que nadie me diga. Yo ya. Y créanme que son muchos los detalles los cuales aplicamos nuestra propia justicia. Jesús, entendiendo la importancia de esto, hace un llamado y da un mandamiento. Porque tenemos que entender cuando Dios habla de una forma imperativa. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque es la única manera que todas las demás cosas que necesitáis vengan ordenadamente y puntualmente para vuestra bendición. Para vuestra bendición. ¿Por qué, hermanos? Tantas veces nos vemos sacudidos, golpeados por situaciones extrañas. Deseamos y no tenemos, buscamos, nos afanamos para echar mano y no lo alcanzamos. Porque lo estamos haciendo bajo nuestra propia justicia y nos equivocamos. Es como que nos empeñamos en salir donde no hay puerta de salida. Si por aquí no está la puerta, por mucho que yo diga aquí no está la puerta está allí. Por mucho que yo crea, intente bajo mi propia justicia, lo único que voy a hacer es alterar, romper lo ordenado, lo establecido, lo que ya está puesto. Dentro de la justicia de Dios
confronta de una manera tremenda nuestra propia justicia. Fíjese, dentro de la justicia de Dios, Dios dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y nosotros no paramos de juzgar a la gente. Dentro de la justicia de Dios, Dios dice, no condenéis, para que no seáis condenados. Y no paramos de condenar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No serán de las pasiones de vuestra propia carne? Cuando no somos capaces de aplicar la justicia de Dios, perdonar y seréis perdonados. Nos enseña lo bueno y no lo aplicamos. Lo que dice que no tenemos que hacer, lo hacemos. Y lo que Dios dice que tenemos que hacer, no lo hacemos. Perdonar y seréis perdonados. No perdonamos. Porque bajo nuestra propia justicia hemos decidido no perdonar. ¿No es así? ¿Cuántas veces? Aún inclusive nos llenamos la boca diciendo, sí, yo lo he perdonado. No olvido, pero lo he perdonado. La evidencia del verdadero perdón es el olvido. El perdón es como si nunca hubiera sucedido. Cogeré vuestros pecados, los echaré a lo profundo del mar y nunca más me acordaré de ello. Eso es perdón. Eso es perdón. Pero nosotros en nuestra justicia queremos, ¿y qué hacemos? Levantamos guerras. Y la paz de Dios, que tendría que ser lo que estuviese coronando la iglesia, no está, porque usted y yo hemos decidido aplicar nuestra propia justicia. Y queremos ayudar, pero ayudar a nuestra manera. Queremos ir a ayudar al hermano y sacar la motita que hay en el ojo del hermano, pero sin reconocer que yo tengo una viga. Y bajo mi justicia, porque claro, yo quiero que usted vea que yo soy bueno. A veces somos tan hipócritas que nos esforzamos en nuestra propia justicia. Pero mire, mi hermano, a nadie vamos a engañar. Anoche hablaba a los jóvenes de lo auténtico, de lo verdadero y de lo genuino. Mire, mi hermano, podemos engañar a alguien que no sabe, pero al que es un experto en una obra de arte, usted no va a venderle una copia, porque sabe lo que es auténtico. Entonces, si usted realmente quiere entrar bajo la justicia de Dios, quítese primero la viga y después, libre de la viga, ayude a su hermano que tiene una motita. Pero no quiera ser usted el promotor de la ayuda cuando el que necesita más ayuda es usted mismo. Seamos. Mire, mi hermano, no se pase la vida colando los mosquitos de la gente. Hay gente que siempre está colando el mosquito y él se está tragando el camello. Eso estorba el buen funcionamiento de la iglesia, enferma la iglesia, no es saludable. Si yo actúo de una manera incoherente, aplicando una justicia humana,
yo daño la salud de la iglesia. ¿Me están entendiendo? Yo daño la salud de la iglesia. Cuando quiero aplicar mi propia justicia, cuando juzgo, cuando condeno, cuando no perdono, cuando soy un tacaño y un avaro, y solamente vengo aquí para que me den, pero nunca. Ese principio de dar y se os dará, ese es el principio que más golpea a los que están enfermos por la contaminación del dinero. ¿Qué es eso de diezmar? Que vayan y trabajen. ¿Qué es eso de ofrendar? A veces nos pensamos que las compañías eléctricas nos regalan la luz, la gente nos regalan los locales y nos regalan todo. Mire, mi hermano, a ver si entendemos. Usted en su familia tiene unos gastos, ¿sí? Gastos de comida, gastos de vestidos, gastos de luz, gastos de agua. Esto es una familia. Y no hay satisfacción más grande para un miembro de la familia de poder aportar para ayudar para el bienestar de la familia. Esta es la familia de Cristo y Dios está probándonos en eso. Amén. Tenemos que aplicar a nuestros corazones la justicia de Dios urgentemente. Si no, hermano, estaremos colando el mosquito del hermano y yo me tragaré el camello. No pasa nada. Yo puedo gritar más fuerte y aquí no pasa nada. Me enfado, si no me quieren entender, me voy a otro lugar. Si aquí no me dejan colar los mosquitos y me quieren hacer ver que me trago el camello, pues me voy a otro sitio. Si aquí no me dejan quitarle la pajita al hermano, aunque yo tenga una viga, pues me voy a otro sitio. Y así las iglesias están enfermas, no hay paz, hay guerras. Porque hay agentes destructivos, envidia, celos, contiendas, que se mueven y que nosotros le dejamos libremente. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de los derechos fundamentales que tenemos que aplicar en nuestra vida. El poder del amor, el poder de la justicia de Dios. Número 3, el poder de la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor, Tito capítulo 2 verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entendamos la palabra de Dios. Es la lámpara para nuestro pie, la lumbrera para nuestro camino. Dios no quiere que usted tropiece. Dios no quiere que usted arruine su vida. Dios no quiere que usted arruine su matrimonio. Dios no quiere que usted arruine su familia. Dios quiere bendecir, establecer, afirmar. Dice: más al Dios de toda gracia. Es un versículo que no lo tenía anotado, pero lo voy a buscar en el apóstol Pedro, primera, perdón. Capítulo 5, verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca más al Dios de toda gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que renunciando. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. La gracia de Dios nunca va a ser efectiva en nosotros si no nos limpiamos, si no nos despojamos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos, porque siempre estaremos prestos para la guerra. Y si hay guerra entre nosotros, no habrá paz. Y si no hay paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la iglesia no puede crecer. La iglesia no puede afirmarse ni establecerse. La iglesia no puede ser efectiva, funcional, para ser de bendición a esos millones de familias que están arruinados. Si la gracia de Dios no es efectiva, estamos paralizando el canal de bendición, porque de gracia es como recibimos para poder dar de gracia. Por eso tenemos que aplicar el poder de la gracia en nuestra vida de una forma real, de una forma genuina. Yo no puedo cometer el error de engañarme a mí mismo cuando yo me estoy engañando en esta área tan importante, que aquello que Dios ha preparado, dispuesto, diseñado para mi bendición, por la terquedad de mi corazón, por no querer entender cómo funcionan las cosas, por no querer disponer mi corazón en humildad y en mansedumbre para que las cosas como Dios las ha ordenado y diseñado para que funcionen en el cuerpo de Cristo, yo puedo estar arruinando mi bendición, pero al tiempo arruino la bendición de mi casa, arruino la bendición de mis hijos, arruino la bendición de la iglesia. Porque si yo estoy dañado, enfermo, contaminado, yo les voy a dañar a ustedes, mis queridos hermanos. Cada miembro está unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hemos hablado antes de esto y volvemos a recordar. Yo sé que en mi corazón hay un deseo profundo de bendecir a la iglesia del Señor de una manera preciosa, grande, sublime. Pero yo no puedo bendecir la iglesia de Dios a mi manera. Yo no puedo bendecir la iglesia de Dios engañándome, pensando que amo pero no amo, pensando que estoy haciendo la justicia de Dios pero estoy haciendo mi propia justicia. Yo no puedo bendecir la iglesia del Señor pensando que es la gracia de Dios en mí, y la realidad es que es mi propia desgracia la que quiero impartir. ¿Lo están viendo? Y esto es algo que tenemos que entender. La iglesia de este siglo, la iglesia de este tiempo, necesita alcanzar el conocimiento de la realidad, de la necesidad actual. Cada tiempo requiere un trato de Dios en nuestra vida. Cada persona en su tiempo y en su momento, para ser ese miembro activo, saludable y funcional, necesita un trato de Dios. En ese trato de Dios en nuestras vidas, tenemos que sentir cómo cada día morimos a nosotros mismos
Y Él cada día es más fuerte en nosotros. Cada día hay una mayor estabilidad, una mayor firmeza. No en las fuerzas humanas, no en las fuerzas de mi propio amor, ni en las fuerzas de mi propia justicia, ni en las fuerzas de mi gracia, sino en las fuerzas de Él. Porque yo estoy recogiendo de Él, implantándolo de Él y proyectándolo de Él. Proyectándolo de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es para edificación. Dice que las iglesias se acrecentaban y eran edificadas en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le agrada moverse en un ambiente donde hay una obediencia total a la palabra de Dios. Si no, el Espíritu Santo se entristece. Si no, el Espíritu Santo se puede estar apagando en nuestras vidas. Pero cuando la iglesia está en esa posición, que el corazón de la iglesia está con la paz de Dios, porque el amor de Dios es una realidad y la justicia de Dios es otra realidad poderosa que se mueve en el núcleo familiar de la iglesia de Jesucristo, y la gracia de Dios es otra realidad. No hay demonio que pueda parar la bendición de Dios en esta santa casa. Aleluya. Número 4. El poder de la misericordia de Dios en nuestros corazones. El amor de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Es impresionante. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire, vamos a vivir circunstancias, situaciones en que usted va a tener que dar un testimonio real. En medio de las injusticias del mundo, de la vida y de la gente, su respuesta va a tener que ser la misericordia de Dios. En medio de las injurias, las provocaciones, de las blasfemias en contra de usted, su respuesta va a tener que ser la misericordia de Dios. Si tu enemigo tiene hambre, tu respuesta tiene que ser darle de comer. Si tu enemigo tiene sed, tu respuesta tiene que ser darle de beber. Porque a través de la misericordia es como se activa la evidencia de la realidad del amor, la justicia y la gracia. Porque haciendo esto, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos 12, ascuas de fuego amontonáis sobre su cabeza. Mire, cuando la respuesta es distinta y usted responde con su justicia, el resultado será que habrá guerra y no habrá paz. Pero si aquel que espera un golpe de usted recibe pan, un agua de fuego,
Y sabes, esas aguas de fuego, por mucho que uno quiera quitarlas, no se puede. Se quedan ahí quemando la cesera. Y cuando su enemigo, alguien que ha buscado el daño contra usted, esperando alguna malicia, recibe un bien, otra ascua de fuego. Estamos terminando con la provocación a la guerra entre hermanos, matrimonios, padres e hijos. Sea cual sea la confrontación, cuando usted actúa bajo el poder de la misericordia, se activa el poder del amor, la gracia y la justicia de Dios. Ya no es usted diciendo que ama, sino que es el amor hablando por usted. El amor de Dios hablando de usted. Ya no es usted hablando de su justicia, sino que es la justicia de Dios hablando de usted. Y ya no es su propia desgracia, sino que es la gracia de Dios hablando de usted. Porque hemos terminado con la guerra y hemos echado mano de la paz. Y en todas las iglesias de Judea, Galilea, Samaria, había paz. Y se acrecentaban, edificándose en el poder del Espíritu Santo. Implante aquí semilla de vida. El poder del amor de Dios. El poder de la justicia de Dios. El poder de la gracia de Dios. El poder de la misericordia. Garantía absoluta, total, que en esta santa casa reine la paz. Y entonces sí, de lo que tenemos, damos. Póngase de pie un segundito.